la ciencia, la psicología, bueno, de entrada, la psicología ya se separa de algo que se le llama parapsicología, o sea, como lo que no aceptamos. ¿Sí me explico? Ya de entrada ya hay como en la medicina moderna, la medicina alópata dice esto sí y esto no. Pero no todo es no todo es paranormal. Hay muchas cosas que son normales, pero la misma ciencia no las quiere aceptar porque se le haría un caos. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta ver mucho unos videos de un doctor, no es que no se me olvida el nombre, pero se me Einstein. Él es doctor cirujano, pero él sí habla mucho de la supraconciencia y de eventos que ha vivido con pacientes que él ha realizado cirugías y como que él dice ya se murieron, o sea, cirugías muy peligrosas, que dice, pues vas a quedar en esta cirugía, ese es riesgo. Entonces habla de la supraconciencia y de la reencarnación, porque él como que explica, tiene libros donde explica que muchos pacientes es como si se fueran de este mundo, pero después regresan y él como que los investiga y él sí cree pues como en la reencarnación, en lo que existe más allá y aquí en la vida real. Casi todas las iniciaciones en todas las técnicas chamánicas o de algún tipo de, ¿cómo se llama? Pues no solo chamánicas, de las corrientes, por ejemplo, del Islam, los sufíes, por ejemplo, tienen una iniciación parecida, los hinduistas, pues ellos hablan de la iluminación, los egipcios tenían un entrenamiento muy tremendo también para conseguir ese grado de conciencia elevada, en donde una de las cosas importantes es la muerte. La muerte será aparente, sea aparente o sea real. O bueno, ya lo decíamos aquí, a veces mismo subconsciente no distingue qué es real, qué es imaginario o qué es virtual. ¿Sí? Entonces, la muerte rompe ese esquema y cuando regresan, por ejemplo, gente que se muere, que lo diagnostican muerto y por alguna razón, hay toda una serie de investigaciones de esas experiencias cercanas a la muerte, aunque en su momento fueron diagnosticados médicamente como muertos o como que se fueron, aunque fueran unos minutitos, cuando regresan con ese tipo de evidencias, con ese tipo de habilidades, con ese tipo de sensitividad. Yo siento que a mí sí me pasó eso. Yo tuve un aborto, entonces en ese aborto a mí me duermen por completo, pero o sea, me lo realizaron como en la madrugada y yo despierto hasta otro día, o sea, como después como de 12 horas, pero cuando yo despierto, yo era como si estaba soñando, que yo iba como en un lugar, así como están las nubes, arriba, pisando, pero yo, o sea, yo recuerdo que yo decía, ¿por qué yo voy pisando en nubes? Pero que algo más allá, muy lejos, como que me estaba esperando a mí. Entonces, yo iba caminando y caminando y caminando, pero yo recuerdo todo eso. Entonces, de repente, detrás de mí, pero yo me veía como con una bata blanca, larga, y con el cabello, yo tenía el cabello negro y muy largo. Entonces, yo me veía a mí misma, pero yo veía el lugar hacia el frente, pero atrás yo no podía ver nada. Entonces sigo caminando, después de un buen rato que yo iba caminando, escucho la voz de mi hija, que en ese tiempo mi hija tenía 10 años. Entonces escucho la voz de mi hija y
Y yo, o sea, al escuchar la voz de mi hija, yo sentía como si me hubiera entrado una desesperación. Entonces, a mí me dicen cuando yo despierto, me dicen que yo gritaba después de que escuchaba a mi hija. Al final, Pero con yo los nada ojos más, cerrados. ajá, sí, porque yo estaba así. De hecho, ya cuando yo desperté, yo, o sea, yo me recuerdo donde yo estaba gritando, pero a mí me agarraban las manos. Estaba una persona, una doctora al lado de mí que me estaba agarrando las manos. Y cuando yo me desperté, yo no grité, o sea, como que balbuceaba. Yo me escuchaba ya balbucear, pero esa doctora les hablaba a más personas que estaban ahí que se acercaran, pero yo no podía abrir los ojos. Yo nada más sentía en el cuerpo, pero yo no podía abrir los ojos. Entonces, ya después de ahí es donde a mí sí me empiezan a pasar cosas, cosas donde a mí me pasan más en la casa de mi abuelo, pero exactamente 2 recámaras son las únicas, porque si yo me duermo en otra, yo no escucho ni los ruidos de afuera. ¿Y ella vivía ahí en ese cuarto o no se recaba? ¿Quién? ¿Tu abuela? Mi abuelo fue el que dormió en una, Ah. pero se cambió de recámara porque decía que también a él le pasaban cosas ahí. Entonces, él siempre decía que él le jalaban las cosas. Entonces él se cambió y le apagaban la luz. Y él se cambió de recámara a la de al lado. Pero no sé por qué en esa casa siempre en esas dos está la de abajo y la parte de arriba. ¿Consideras que la voz de tu hija te trajo de regreso? Sí, porque yo la escuchaba y era como si yo sentía la necesidad, como que ella me, o sea, de que ella te me necesitaba. Y por eso fue que, o sea, yo me regresé de donde yo sentía que iba caminando. Y precisamente lo que les decía, después de regresar de esas experiencias cercanas a la muerte, es donde se despiertan esas habilidades o donde se desarrollan más fuertes. Por ejemplo, aquí en México hay un grupo de chamanes, un linaje que se llaman los graniceros. Los graniceros, su proceso de iniciación es fácil, o sea, ahí no tienen años de bueno, sí son años también, pero no es que de las enseñanzas y tal, no, ahí tienen un solo requisito para entrar a ese grupo, es que te caiga un rayo, uno, y ha habido quien le caen hasta 3, o sea, yo creo que no fue suficiente con uno y entonces le cae un rayo y queda pues en cama 3 años, 4 años, porque pues queda mal. Y ese es su proceso de iniciación y a partir de ahí empiezan a controlar muchas cosas. Muchas cosas, lo que más los identifica es que controlan el clima. El clima lo controlan ellos pues a voluntad, si quieren que llueva, que no llueva, que haga aire, que lo que sea, eso sin problemas lo hacen, incluso estando el cielo completamente despejado, hacen su magia y empieza a nublarse y llueve. Entonces esa es una de ellas, que esa habilidad la despiertan inmediatamente regresando de esa prueba, de esa pequeña pruebita que ahora sí dicen que me parta un rayo, ¿no? Entonces eso sí lo hacen literal. Y otros, por ejemplo, yo leí lo que es antropología de la muerte, y en la antropología de la muerte habla de todas las culturas antiguas tenían estudios específicos de la muerte, ¿sí? Y en esa protocolos, por ejemplo, los egipcios tenían su protocolo muy parecido a los mexicas, de tener un perro para que te ayude a cruzar el río, donde se te van a presentar engaños y cosas que ese perro te va a ayudar a brincar
esas pruebas para que puedas llegar a donde tienes que llegar y no te quedes en el limbo vagando infinitamente, alguna cosa así. Entonces, en esa antropología de la muerte, de hecho, a mí me hizo cuestionar muchas cosas porque, pues, sí es algo muy fuerte. Y ahí mismo, entiendo algunas cosas que, pues, no serían igual si nosotros pensáramos de esa manera. Por ejemplo, alguien que tiene una experiencia cercana a la muerte o que ve la muerte, por ejemplo, manejando, es lo más común en la actualidad, vas manejando, pum, ves, está una curva, un desfiladero y te quedas sin frenos y no, pues ya valí, ¿no? Y por alguna razón te salvas o lo que sea, no fue tan fuerte, aunque hubiera sido un golpe, no fue tan fuerte, pero te salvas. La vida nunca será la misma después de esa experiencia. ¿Por qué? Porque vas a valorar lo que nunca valoraste. No se diga, yo les he comentado, el día que estés en un hospital vas a valorar muchas cosas. Hay quien no tiene piernas, quien no tiene brazos, quien no puede ver, quien no puede oír, quien no puede respirar, tiene que tener su respirador. O sea, tantas cosas que ya las damos por sentadas, por hechas, por que así debe ser. No se digan los adolescentes. Los adolescentes creen que saben todo, creen que merecen todo, creen que y reniegan de todo, ¿no? Entonces, cuando tienes esa experiencia cercana a la muerte, dices, no manches, o sea, hasta un sorbo de la taza más sencilla que encuentres es una maravilla. Hay quien no siente nada, por ejemplo, hay quien no tiene sensibilidad en la boca, ¿sí? O no puede oler, o sea, cosas tan simples que dices, qué maravilloso es este mundo con cosas tan sencillas. Entonces, eso, por ejemplo, el día de hoy estuve volviendo a escuchar una historia de Ramana Maharaj, de Bhagavan, una especie de gurú que nunca dijo que era gurú, al contrario, dijo que nada que ver de querer seguidores ni nada, y al contrario, entre más decía, entre más se iba a la punta del cerro, ya lo iban a seguir, ¿no? Por las enseñanzas y todo, ¿no? Y una de sus enseñanzas fue bien simple y su iniciación fue bien simple. De repente le llegó un pánico a morir, a la muerte, pero un pánico terrible, o sea, de esas depresiones, o sea, o no sé, que estuvo meses o años así, y de repente él lo que hizo, se quedó acostado para vencer ese miedo a morir. Se quedó tirado como si estuviera muerto. De hecho, se quedó acostado boca arriba, así como en yoga se conoce la posición del cadáver, y se quedó así, inmóvil, un día, 2 días, un mes, 2 meses, y la gente, él no hablaba, no decía nada, no se movía nada, pero seguía vivo. Entonces, ese miedo a la muerte rompe lo conocido. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que hacemos no sería igual si nos diéramos cuenta de la muerte, ¿sí? Entre el miedo a la muerte y el miedo a Dios, realmente seríamos otra persona. Porque es más, portarte bien lo haces porque aunque nadie te vea, bueno, primero socialmente, se porta uno bien porque socialmente, si no te meten al bote o alguna cosa, ¿no? O la gente te margina o lo que sea. Pero cuando no te ve nadie, tienes miedo a Dios. Pero si no tuvieras esos miedos y el miedo a la muerte, la misma cosa,
realmente ¿qué harías? ¿Qué harías? Y ahí Ramana Maharashi llegó a una pregunta. Dicen que creo que es la más grande enseñanza, ¿sí? La más grande enseñanza, no solo de él, incluso los gurús más grandes llegaron a aprender de él. Una sola pregunta: ¿quién soy yo? Yo soy estos zapatos, este pantalón, esta camisa, esta cara, este pelo. ¿Soy eso? Yo soy esta imagen, yo soy esto, yo soy lo otro. De entrada, ni siquiera eso es permanente. Tú, la apariencia que tienes cuando eres un bebé no es la misma que tienes 29 años después. Obviamente cambia, o sea, no, ni siquiera eres eso. Y la apariencia física que tienes ahora no va a ser la misma dentro de 10 o 20 años. Entonces, tú eres esta apariencia física, eres este cuerpo. No. ¿Eres la posición social que tienes? Tampoco. Hasta los empresarios más exitosos tienen altas y bajas. Lo mismo, pueden estar millonarios y el día después perdieron toda la bolsa de valores y se acabó. Y están de limosneros. ¿Sí? Incluso hay una película, no recuerdo cómo se llama, la del millonario que era limosnero. Entonces no eres este cuerpo, no eres esto que... Tú eres tu mente. Si tú eres tu mente, tampoco la mente es la misma. Cuando eras niño, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, tampoco la mente es lo mismo. La mente es un cúmulo de cosas. Entonces dice, él se queda inmóvil, como muerto, haciéndose esa pregunta: ¿quién soy yo? Yo soy fulano de tal. Ah, pero si viene una guerra y todo cambia como los nazis, de haber sido el ingeniero más erudito, el más millonario de Alemania y tal, de haber sido el judío más millonario, pasó a ser alguien encuerado que lo hacía trabajar horas, no sé, 20 horas o 18 horas, 16 horas diarias, haciendo trabajos que nada que ver con lo que él sabía hacer. De haber sido un ingeniero de lo mejor, estaba haciendo zanjas o escarbando el suelo, cosas físicas. Puede cambiar la vida y no ser lo que crees que eres. Entonces Ramana Maharashi llega a la conclusión de que ni siquiera es este cuerpo físico, ni esta mente. Porque eso puede cambiar. Puede cambiar. Ahora eres este cuerpo, pero si te mochan la mano, si te mochan los pies, ya estás incompleto. No, llega a la conclusión de que somos conciencia, solamente lo que se le llama conciencia, que es más allá de la mente, más allá del cuerpo, y llega a la conclusión que si llegas a morir, lo que muere solamente es el cuerpo físico. La conciencia va a continuar su camino. Es como cambiarte de ropa. Te quitas la ropa, dejas la ropa y reencarnas, porque ellos piensan en la reencarnación, reencarnas en otro cuerpo, sigue tu conciencia ese mismo crecimiento. Entonces, ¿qué es realmente lo que es la vida?
no es lo que es la vida en ese cuerpo, no es lo que es la vida en la mente, sino lo que es la conciencia. Pero, ¿en qué nos la pasamos? Buscando el dinero, buscando el éxito, buscando la aceptación, buscando el qué dirán, buscando aparentar, buscando ser o pertenecer, dicen, buscando impresionar a alguien que realmente no le interesa. ¿Sí? ¿Somos qué? ¿Somos papás? Bueno, es que es mi hijo, y es mi hijo, y es mi propiedad. Creemos dueños de la propiedad, ¿sí? Es mi esposa o mi esposo, es mío. Uy, cuidado con que te pinten el cuerno porque ya se abrió Troya. ¿Sí? No, es mi casa, es mi fábrica, es mi mundo, mi esto, mi lo otro, y estamos en un constructo de algo intangible que es muy volátil. Y grandes suicidios pasan por eso. ¿Por qué? Porque perdió la fábrica, porque lo engañaron o la engañaron y se suicida. O sea, no eres la fábrica, no eres los millones, no eres esto, no eres lo otro. ¿Qué eres realmente? Lo único que eres conciencia, y eso es algo inmaterial. Y lo más increíble que decía Ramana Maharashi o Bhagavan es que esa conciencia no es algo que tengas que matarte en la vida como todos los gurús. Todos los gurús llevan un camino de sacrificio, un camino de esfuerzo. ¿Por qué? Por ser más ascendido, para que Dios te vea, para que Dios te oiga, o sea, esa conciencia, por ese despertar de la conciencia, por ese crecimiento espiritual, se pasan años haciendo sacrificios como Buda. Dejar de comer, no comía más que una hoja al día, a tal grado de que prácticamente se desmayaba cada 3 minutos o una cosa así. No necesitas, y eso es lo que voltea la concepción, por lo menos de todos los que buscan la ascensión, como todos los seguidores de Jesús, querían ser como Jesús, ¿no? O de cada uno de los gurús, y dicen, no, todos somos conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que busca alguien para la iluminación, para la ascensión, para ser el trascendido, el iluminado, el gurú o lo que sea, ¿qué creen? Ya lo eres desde nada más por ser. Tu conciencia ya está ahí. Esto es un traje físico, una mente que igual vas a dejar y vas a cambiar por otro cuerpo físico. Y tu conciencia va a seguir intacta. En muchos cientos o miles de años va a seguir siendo la misma. ¿Qué tienes que hacer? Pues para empezar, dejar de buscar. Porque buscas ser lo que ya eres. ¿Sí me explico? ¿Qué decía él? Bueno, pues dejó todo. Lo único que traía era una pequeña
calabaza o algo así para tomar agua. Era lo único que tenía. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía nada. Él andaba y se iba a la montaña, encontró una montaña sagrada que es en el sur de la India, y ahí se la pasó años, no sé, 20, 30 años ahí en esa montaña, solo completamente. Cuando lo encuentran, él no hablaba, contrario a todos los gurús o todos los maestros o sacerdotes o tal, que quieren el que se eche el mejor discurso, pues es el más chingón. No, él no hablaba, nada, nada, por años no habló, no sabían cómo se llamaba, no sabían nada de él. Sin embargo, llegaban y se iluminaba mucha gente. Lo único que les decía es esto mismo: ¿quién eres tú? Ponte a meditar en quién eres tú y busca, en la mente te va a llegar una pregunta, y esa pregunta te va a llevar a otra pregunta y otra pregunta y otra y otra y otra. Desviste todas esas preguntas hasta llegar a quién realmente eres tú, ¿sí? Hasta llegar a la conciencia. Tú ya eres conciencia. Por eso esos pincelazos que ahora estamos viendo de que veo en sueños, veo en esto, veo en lo otro, veo en cada cosa cosas que parecen casualidad. Hay gente que ya de repente, por ejemplo, yo veo a veces así en meditación o en alguna cosa, una pequeña pantallita así chiquita, donde empiezan a pasar cosas así medias random, como algunas que se ven ¿cómo les diré? Como cosas que están sucediendo en la realidad, antiguas o futuras de este mundo, pero hay otras que se ven a veces que ni siquiera son de este mundo, tal vez de otra dimensión, de alguna otra cosa, y hay veces que nada más se ven figuras geométricas así como mandalas o cosas así, o luces, destellos, puntos, cosas como las que han visto en la meditación, que a veces se ven colores y cambian de colores, se expanden, giran y cosas así. ¿Qué somos realmente? Somos conciencia, y esos pequeños flachazos realmente son el trabajo de la conciencia que está ahí como queriendo salir a lo que la mente piensa, a lo que este cuerpo tiene la capacidad, pero que va más allá de eso. O sea, realmente somos algo muy grande, que es la conciencia, que está dentro de este cuerpo y de esta mente, y esto limita mucho, porque este cuerpo tiene sus límites físicos. De entrada tenemos límites de tiempo, de espacio. Podemos ver algunas cosas, pero sin embargo la misma luz, la misma lo que alcanzamos a percibir, bueno, depende de la miopía que cada quien tenga, alcanzamos a ver algunas cosas. Sin embargo, esos son un reflejo de la luz y toda la teoría de la vista, ¿no? La interpretación de lo que conocemos, pero realmente la conciencia puede ver más allá de eso que existe, de eso que los ojos ven, puedes ver más allá que eso. Y esos pequeños flachazos de que dices, ay, es que yo vi en un sueño o en una meditación o me llegó a la mente de que iba a pasar esto, y 2, 3 días después sucede, o una semana o un año después. Ay, es que yo vi que iba a ganar el peje. Ay, no, sí ganó. Ay, es que esto es lo otro. Entonces empiezas a tener flachazos donde parte de la conciencia alcanza a pasar. Pero ¿qué hacemos? Dice, de entrada, Ramana Maharaji decía, es un error dedicarle tanto a querer
ese crecimiento espiritual. ¿Qué tienes que hacer? Nada. No tienes que hacer, tú ya eres. De ahí yo pienso que provino toda esa teoría del yo soy. ¿Sí me explico? Esa teoría del yo soy, porque realmente ya eres, se entendería como un pedacito de lo que es Dios o una cosa así, un reflejo. La conciencia sería una gota o una chispa de esa inmensidad de energía que se entiende como Dios. Entonces, ya lo eres. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues nada, solamente dejar que esa conciencia se manifieste. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues en tu mente, no haciendo nada. ¿Qué es lo que hace tu mente? Pues pensar, puras pendejadas, pero pensar. Una pendejada. ¿Cómo no? No. Sobrepensar. Siempre la mente piensa puras pendejadas. El 99% de los pensamientos son pendejadas. Todos los pensamientos son negativos, 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 de algo que tal vez nunca va a llegar, nunca va a pasar, nunca va a suceder. Y vivimos esclavizados a esa mente. Entonces, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Pues tal vez pensar, tenemos que dejar de pensar. ¿Qué tenemos que hacer? Fluir nada más, fluir, como lo decían los taoístas. Llega Confucio a ver a ¿cómo se llamaba el Tao Te Ching, que le llaman el gran dragón, y le dice, Confucio era asesor de los emperadores chinos y tal, y haciendo normas de ética, de conducta, de crecimiento, cómo se comportan esto y tal. Llega a ver a a ver si me acuerdo ahorita el nombre. Llega y se para ahí, y pasan horas, y aquel está ahí sentado, no ve. Y ya después de un rato revienta Confucio, le dice, bueno, pues, ¿usted es un simio o qué? ¿O no tiene ninguna ética, ninguna norma de conducta, ni de amabilidad o de esto o del otro? Y él, quitado la pena, le dice, no me invita siquiera a sentarme, y dice, yo no le tengo que decir que se siente, ni decir, ni invitar, ni ordenar, ni pedir. Yo no tengo nada que decir. Si usted quiere sentarse, siéntese. Si quiere permanecer parado, permanezca parado. Si quiere irse, váyase. Si quiere quedarse, quédese. Y aquí, pero esto, ¿cómo? Él haciendo libros completos de normas de ética, de conducta, de vivir en sociedad, y le dice, y empiezan a platicar de muchas cosas, le rompe todo su esquema, sale asustado de ahí y le dice a sus seguidores, no, es que hay personas que te rompen tus esquemas, pero ni siquiera es eso, es un dragón que ni siquiera lo puedes atacar por ningún lado, dice. Su razonamiento va más allá de todo. ¿Y qué es una de sus principales enseñanzas? El no hacer, el güey no hacer. La vida te presenta algo, ahora sí, si te da limones, aprende a hacer limonada, ¿no? O sea, pero no, es que ¿por qué salió este árbol aquí? ¿Por qué este limón salió aquí? Si aquí es un camino, un paso, me estorba o... ¿no? Simplemente tienes que fluir con la naturaleza, con la vida, con lo que pasa. Y de esta manera tienes que dejar que esa conciencia fluya, salga, haga lo que tiene que hacer. No querer controlar con la mente
las razones, las cosas, tal. Entonces, así, pero él llegó a eso a través de la muerte, igual que la muerte que experimentan algunos que tienen experiencias cercanas a la muerte y después pueden ver cosas, sentir cosas, curar, etcétera, etcétera, ¿no? Tener habilidades más allá de las normales o paranormales. Y en ese video que les mandé, ahí viene como en esos archivos de desclasificados de la CIA o de las agencias esas, sale como hay ciertas habilidades que se pueden hacer. La conciencia puede ver al futuro, claro que puede ver al futuro. ¿Por qué? Porque para la conciencia no hay pasado, presente o futuro, no hay nada. O sea, puede ver hacia el pasado y puede ver hacia el futuro y puede ver al presente. Puede estar en varios lugares al mismo tiempo, puede estar en varios lugares al mismo tiempo, no hay limitaciones. Entonces, cosas de ese tipo que son pequeños brochazos de lo que realmente es la conciencia, de lo que realmente son los poderes mentales. Realmente vivimos encasillados en una mente que tiene ciertos pensamientos que dicen, yo no puedo atravesar esa pared, y si eso dice, pues no la voy a poder atravesar. No puedo salir sin una sombrilla porque si no me mojo. Pues si sales un día sin sombrilla, va a llover y te vas a mojar. Y ahí te empiezas a dar cuenta de cómo la mente modifica la realidad y cómo puedes modificar la realidad, cosas como las que vimos la vez pasada. Podemos crear la realidad. Pero ¿qué realidad, cuando apenas vamos empezando en este camino, es la que creamos? Pues normalmente la negativa. ¿Por qué? Porque nuestra mente piensa 99% de pensamientos negativos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que no quieres que pase, pasa, porque lo estás creando, pero como tu mente no la alcanzas a domar, a domesticar, como dicen en la India, la mente es un simio que salta de rama en rama, pero peor aún, como si fuera un simio borracho. La mente es la loca de la casa. Es un simio borracho que hace y brinca y hace y tal. Por eso incluso en la mitología hindú, Hanuman, que es el dios mono, es como uno mismo, que es un mono salvaje que tienes que ir domesticando. ¿Y a qué le atribuye, perdón, que los pensamientos sean tan negativos? ¿Usted a qué le atribuye? Pues es una naturaleza, yo pienso, de la misma, de sobrevivencia. Es que a veces yo pienso que los seres humanos vivimos cosas que en realidad no quieres, a lo que deseas, y a eso van nuestros pensamientos negativos, que siempre piensas en lo negativo más que Sí, en lo positivo, pero porque siempre pensamos en las cosas malas que en lo bueno que nos pasa. ¿No será un programa? es una prioridad. ¿Qué es eso? Parte de eso es miedo. El miedo, ¿por qué? Porque si no tuvieras miedo, pues atraviesas una carretera que pasa un tráiler, o como en esta semana, que eres Juan sin miedo y te le atraviesas al tren y pues ahí quedaste, ¿no? O sea, si saben que esta semana se le atravesó un mono al tren y se lo llevó. ¿Pero se habla de adrede? ¿Él se atravesó de adrede? ¿Quién sabe? Y la señora, ¿no? Que se cayó su niño en el tren. Imagínense. O sea, ¿no tienes miedo? ¿Qué pasó? Pues haces cosas imprudentes y te mueres. O sea, entonces ese miedo, ese instinto natural a pensar negativo es lo que te ha hecho sobrevivir físicamente.
pero a la vez pues es una barrera para muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque ese miedo no te deja hacer, no te deja avanzar, no te deja tal y tal y tal cosa. O sea, por eso de esa manera piensas negativo, porque siempre que piensas negativo te previenes, entras a un lugar que no conoces y estás siempre con miedo, pensando negativo, me van a asaltar, me van a robar, o sea, siempre estás cuidándote las espaldas. Entonces, estás en modo alerta, ¿no? Es un miedo para sobrevivir, porque si no tuvieras miedo, pues tendrías valentía y te le atraviesas algo otra vez. Yo creo que es como si todas las personas estamos educadas como por el ego. ¿Por qué? Porque suponemos, ¿no? Mi mamá es una persona bien brava y no sé, y no te dejes, y no permitas. Entonces yo digo que es una educación que te van dando. Entonces las personas estamos siendo educadas por el ego de cada una de nosotros. O sea, a lo mejor yo puedo educar a mis hijos de otra manera, a usted de otra manera, pero es como una vivencia que vamos teniendo al día a día. Y lo que crees que es importante tal vez es una cosita así de pequeñita. ¿Pero Pero programas repetidos? Sí, sí, pues sí, sí. Ok, vamos a empezar ahora sí. Vamos a ver.